Bienvenidos. Esto es un 19 de septiembre de 2017 en México. El 19 de septiembre de 2017, México fue sacudida por un poderoso sismo de magnitud 7.1 que dejó una profunda huella en la historia reciente del país. A tan solo 32 años del devastador terremoto de 1985, la tierra volvió a temblar de la misma fecha, cobrando la vida de cientos de personas y dejando miles de damnificados. En este video exploraremos lo ocurrido aquel día, el impacto social y estructural de este desastre. Epicentro del sismo. El sismo tuvo una magnitud de 7.11 y se registró a las 13:14 hora local de este país. Su epicentro se localizó a 12 kilómetros al suroeste de Axoxilchapán y tuvo una duración en su punto más fuerte de 20 segundos. Se dice que la profundidad de este hipocentro fue de 57 kilómetros. Es importante entender que la duración percibida de un sismo y el movimiento varía según la distancia al epicentro, al tipo de terreno y el tipo de construcción. En lugares cercanos al epicentro el movimiento es más trepidatorio, mientras que al viajar las ondas sísmicas al suelos blandos, como en el caso de México, los componentes horizontales se amplifican, resultando en un movimiento más oscilatorio. Entendamos de que el sismo trepidatorio, se mueve o tiene un movimiento de forma vertical de arriba hacia abajo, como si el suelo saltara o virara en dirección vertical, mientras que el sismo oscilatorio es un movimiento horizontal de lado a lado, como si el suelo se moviera lateralmente. Esto es un movimiento que se originó en este sismo, un sismo oscilatorio. Este sismo cobró la vida de más de 200 personas en total en la Ciudad de México, entre Puebla, Morelos y el Estado de México. Se reportaron alrededor de 369 víctimas, con 228 en la Ciudad de México, siendo esta la mayor, 74 personas en Morelos y 45 en Puebla. También se pudo registrar otras víctimas en lugares como Guerrero y Oaxaca. Falla geológica y características de la zona. Este fue un sismo de tipo intraplaca, lo que significa que ocurrió dentro de la placa de Cocos y no en el límite entre placas, y su mecanismo focal mostró una falla de tipo normal, causada por la flexión de la placa de Cocos al subducir por debajo de la placa de Norteamérica. La zona más afectada limítrofe fue entre Puebla, Morelos y el Estado de México. Es un área de alta sismicidad, por eso el impacto fue en este lugar. Está sujeta no solo a grandes sismos tectónicos de la zona de subducción, sino también al sismo volcanotectónicos asociados al volcán que se ubica en Popocatépetl, uno de los volcanes más importantes de México, y creando fallas sismogénicas regionales. Es por ello que el epicentro se localizó a 70 kilómetros al sur de este volcán. Ahora entramos en materia de construcción y aspectos técnicos derivados de este terremoto. Comencemos entendiendo cómo influyeron los aspectos geotécnicos en los daños. Los depósitos geológicos jugaron un papel crucial en la magnitud de los daños. Cada zona afectada, dependiendo del tipo de suelo, pudo tener leve impacto o, por el contrario, amplificar las ondas del sismo. Por ejemplo, la Ciudad de México se construyó sobre un valle que antiguamente contenía un gran lago que fue desapareciendo a medida que se construía la ciudad. Pero aún así, ha mantenido suelos blandos bajo la ciudad heredados de este antiguo lago. En estas zonas, las ondas del terremoto se amplificaron. Incluso se presentó el fenómeno de licuefacción o licuación del suelo. Esto presenta un riesgo enorme adicional a la edificación. Estas estructuras que se colapsaron de la Roma, de la Condesa, de la Narvarte, de la del Valle, si las tuviéramos en la zona dura, la respuesta es que probablemente no hubieran colapsado. Un análisis de edificios colapsados en Ciudad de México muestra que la mayoría de estos edificios se encontraban en ciertos tipos de suelos específicos, según la zonificación sísmica que establecieron en 2004.
En los suelos de tipo 2, 3A y 3B, descritos así por su resistencia, se concentraron muchos de los edificios colapsados y con daños. Hablemos de las estructuras. ¿Cuáles fueron las más vulnerables? El sismo causó daños severos en edificaciones en la Ciudad de México, Puebla, Morelos y el Estado de México. Solo en la Ciudad de México se contabilizaron 44 edificaciones colapsadas y miles más sufrieron daños severos o menores. Algo que tuvo bastante ocurrencia fueron los daños en edificios con planta baja blanda o columnas cortas. Estos tuvieron mayor riesgo de daño severo o colapso. Se registró que el 60% de los edificios colapsados tenían esta vulnerabilidad. Algunas estructuras tuvieron un tipo de falla en pisos superiores, pero su planta baja se mantuvo en pie. Por ejemplo, el caso del edificio de la derecha tuvo daños severos en pisos superiores de su muro lateral debido a la presencia del edificio de menor altura que estaba a su lado, que le aplicó un golpeteo adicional durante el sismo por tener probablemente periodos de movimiento diferentes. Algo importante, la mayoría de los edificios colapsados en Ciudad de México fueron construidos antes de 1985 y según un análisis fue el 91% de los edificios colapsados. Es decir, habían sobrevivido al terremoto del 85, pero igual tenían deficiencias estructurales que fue después de este terremoto que se tomaron en cuenta como aprendizaje en las nuevas normativas sismo resistentes más estrictas. O sea que sobrevivieron pero quedaron sentenciados. Estos edificios debieron ser reforzados por sus características vulnerables. ¿Qué daños hubo en los servicios por este terremoto? En cuanto a la infraestructura, 4,5 millones de clientes sufrieron suspensiones en el suministro de energía eléctrica en diferentes ciudades de la zona. Sin embargo, ninguna de las centrales de la región sufrió daños estructurales. También hubo afectaciones en carreteras, con el colapso de un puente en un tramo de una de las autopistas principales de la zona. En algunos casos hubo impactos en las tuberías de gas, como ocurrió en una de las escuelas de la Ciudad de México. Lo que causó conmoción por el riesgo que afectaba a miles de niños y personas en el lugar. El servicio de metro de la Ciudad de México suspendió algunas de sus líneas, aunque su infraestructura se mantuvo con buena capacidad de resistencia y salvaguardó a sus usuarios a pesar del terror que pudieron haber presenciado. Un aspecto recurrente fue el daño en elementos no estructurales, como muros divisorios y acabados. En la siguiente tabla lograremos observar la cantidad y tipos de daños no estructurales en las diferentes entidades afectadas, donde visualizamos 882 daños del tipo grietas en acabados y elementos no estructurales en las entidades de Estado de México, Puebla y Ciudad de México. Estos daños se observaron particularmente en estructuras de acero, donde la falta de compatibilidad de deformación entre los marcos y la mampostería generó el colapso total o parcial de los muros. Cuando las estructuras están diseñadas para una respuesta dúctil, experimentan grandes deformaciones. Y si los elementos estructurales no están adecuadamente separados, interfieren y sufren daños significativos. Amenaza de tsunami. Dado que el epicentro de este sismo fue en tierra intraplaca, no se generó ningún tsunami y por lo tanto no hubo efectos de este tipo en las costas mexicanas. El sismo de 19 de septiembre de 2017 nos dejó lecciones vitales sobre la vulnerabilidad de nuestras edificaciones y la importancia de la geología del terreno. Es fundamental integrar información geológica detallada en las evaluaciones de riesgo y los ordenamientos territoriales para reducir futuros impactos. La reconstrucción y las nuevas construcciones deben considerar no solo la ingeniería de las estructuras, sino también las características del suelo y asegurar un diseño que optimice la respuesta sísmica. México es una zona de alta sismicidad. Aunque no podemos predecir los sismos, sí podemos mitigar sus riesgos a través de una construcción consciente y una planificación urbana que respete las características geológicas del terreno. Fortalecer nuestra cultura de prevención y resiliencia es compromiso de todos.